Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. Eso, me gusta el ánimo, ¿cierto? Que aparezcamos, ¿cierto?, en la iglesia con ánimo, ¿ya? Que el Señor bendiga cada una de sus vidas, ¿sí? ¿Cómo han estado esas batallas semanales? ¿Qué significa ese Bueno, espero que haya sido bien libradas, porque en Cristo somos más que vencedores, ¿cierto? Eso estábamos cantando, ¿sí? Las batallas están para librarlas y en Cristo somos más que vencedores. Y bueno, el día de hoy quisiera compartir una palabra del Señor que le he denominado, ¿no?, luchando contra Dios. Luchando contra Dios, ¿sí? ¿Cuántos se han visto hablar algún luchando contra Dios? ¿Sí? Peleando porque Dios no hace lo que yo quiero y luchamos con Él, ¿cierto? Y peleamos con Él, nos enojamos con Dios a veces, ¿cierto? Y bueno, quisiera compartir ahí en Génesis capítulo 32, verso 24 al 30, dice así la palabra del Señor. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras que él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Peniel, sí, qué lindo nombre le puso Jacob, ¿no? Bueno, este pasaje bíblico de Jacob, ¿cierto?, en el capítulo 32, podríamos decirlo, ¿cierto?, que es el final feliz de una historia que fue bastante triste, ¿sí? Vemos acá, ¿cierto?, que dos hermanos, ¿cómo se llama el hermano Jacob? Esaú, ¿cierto? Esaú, que desde el mismo nacimiento, ¿no?, ellos eran mellizos, ¿no?, nacieron y ya uno iba agarradito del otro y luchando, ¿cierto?, quién nacía primero. Ya desde el vientre era esta lucha permanente, ¿no? Luchando contra su hermano, luchando contra el mundo, luchando contra todo. Vemos hasta este Jacob. Y bueno, la historia ustedes la saben bien con el tema de que Jacob, ¿cuál fue su oficio? Cazador, ¿sí? Era hombre de campo, ¿no?, de lucha y de trabajo, ¿no? En cambio Jacob era casero, ¿eh? Él estaba en la casa, tranquilo, ¿no? Acompañaba a la mamá. Era un hombre, ¿cierto?, como dirían en Chile, un mamón. O sea, estaba en la casita y la mamá le hacía todo, ¿cierto? Entonces estaba en su casa, tranquilito, ¿ya? Hasta que se dio cuenta de que esa tranquilidad, se dio cuenta de que necesitaba tener un giro. Porque así como iban las cosas, su hermano mayor, en este caso que había nacido primero, que era Esaú, tenía algo que él quería, y que era la bendición, ¿sí? ¿Y qué hizo Jacob para poder tener la bendición de su padre? Lo engañó, ¿cierto? Y vemos ahí en este pasaje cuando él se viste, ¿cierto?, con pieles y engaña a Isaac, ¿cierto?, que estaba ya medio ciego, no veía casi nada y solamente podía identificar a sus hijos por medio del
del tacto, ¿no? Y Jacob se pone estas pieles acá porque resulta que Esaú era velludo y en cambio Jacob era así como yo, lampiño como el solo, ¿no? Entonces, totalmente libre de pelo su piel, entonces tenía que disfrazarse y se disfrazó verdaderamente de Esaú, ¿ya? Y le robó la bendición a su hermano Esaú. Producto de eso, Esaú quería matar a Jacob y Jacob se fue. ¿Sí? Se fue. ¿Se acuerda dónde se fue? A donde sus parientes, ¿cierto? Donde un tío. ¿Cómo se llama el tío? Labán, ¿sí? Y tenía 2 hijas, ¿sí? ¿Se acuerdan de cómo se llamaban las hijas? Lea y Raquel. Muy bien. Lea, ¿cierto? Era así como decir, no sé, no era muy bonita. No era muy bonita, o sea, era fea, en realidad era fea. Entonces, Jacob no se fijaba mucho en ella. Y entonces, de la que sí se fijó fue en Raquel. Y estaba locamente enamorada de él. Locamente enamorada de ella. Y luchó, ¿cuántos años? No tanto, si no Raquel hubiera sido viejita, ¿no? ¿De cuántos años tenía? 7 años luchó, ¿cierto? Ahí trabajando para Labán, prácticamente gratis, le daba las ovejas, ¿cierto? Y toda la cosa, y cuando después de los 7 años dijo, ya, si trabajas para mí 7 años te voy a dar a Raquel. Llegó el día de la boda, todo bien, ¿cierto? Aparece la mujer ahí con su velo, no se veía quién era, entonces llegó y entró al cuarto de nupcial donde se tenía que consumar el amor y le levanta el velo y está la fea. Ahí estaba, Lea. Entonces su tío lo había engañado y ya había consumado todo con Lea. No había nada que hacer. Así que se tuvo que quedar con Lea. Y le dijo, me engañaste, yo luché, trabajé todo este tiempo para ti, ¿cierto? Y mire, yo vengo, desde que nací vengo luchando, luché con mi hermano, luché, ¿cierto?, contra todo lo que se veía en contra mío, y ahora tengo que luchar contigo, lucho 7 años para obtener, ¿cierto?, a esta mujer que yo amo, y resulta que me das la fea. Bueno, trabaja otros 7 años más, pues le dijo. Ay, ¿qué voy a hacer? Dijo. Entonces comenzó a trabajar, pero en ese tiempo él comenzó también a hacer algo muy especial. ¿Se recuerdan qué es lo que hizo? Empezó a manipular, así, mire, sin saberlo, genéticamente las ovejas. Entonces Labán le dijo, mira, ya, vamos a hacer una cosa. Todas las que son manchadas, las ovejas manchadas son para ti, y las que son sin mancha, ya sea son de un solo color, son para mí. Ok, entonces él empezó a cruzar las ovejas de tal forma de que había más ovejas manchadas que ovejas sin manchas. Entonces cuando Labán se dio cuenta, dijo, dijo, no, pues hice un mal acuerdo, vamos a hacerlo al revés. Las lisas son tuyas y las manchadas son mías. Entonces Jacob, como era astuto, llegó y empezó a cruzar las ovejas de tal forma que ahora salían más lisas que manchadas. Entonces no hubo caso y finalmente, después de los 7 años, tiene a su mujer, ¿cierto?, que tanto deseaba, y finalmente decide volver a la casa de su hermano, ¿sí?, a la casa de sus padres. Después de tantos años, Jacob toma la iniciativa de reconciliarse con su pasado. Yo no sé cuántas veces tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado, porque a veces estamos luchando contra la vida, pero en realidad nuestra lucha no es contra la vida, sino es contra nuestro pasado. Y Jacob tenía una lucha, tenía una batalla inconclusa y que tenía que solucionar, reconciliarse con su hermano. Entonces, como Jacob, ¿cierto?, era muy astuto, ¿qué es lo que hace? Mandó a la familia primero. Sí, mandó primero unos mensajeros. A ver qué onda. A ver, le mandó regalos a Esaú para tantearlo, para ver si volvían los mensajeros, significa que había buena señal, ¿no? Entonces, cuando después mandó a la familia,
para que pudieran también informarle si el hermano tenía buena disposición de reconciliación. Entonces, una vez que envía a la familia, viene el pasaje que aquí está. Ese es el contexto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dice que Jacob, una vez que envía la familia, ahí en el verso 24, dice, y así se quedó Jacob solo. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que saber, ¿cierto? Generalmente cuando terminamos nuestra vida luchando con Dios, es que a veces estamos solos. Debemos comprender que para poder tener ese encuentro con Dios, la soledad va a ser nuestra compañera. La soledad. Jacob, para poder tener ese encuentro de lucha con Dios, estaba solo. Estaba solo. Jacob ya había enviado a su familia, ¿sí? Y antes de tener ese encuentro con el ángel, dice en el verso 24, estaba completamente solo. Y luchó contra un varón, dice. Él pensaba, ¿cierto?, dentro de su pelea, dice que peleó con este varón hasta que rayaba el alba. O sea, estuvo peleando toda la noche. Las luchas, hermanos, las luchas muchas veces que nosotros tenemos, ¿cierto?, y queremos librarlas y queremos hacerlas, van a ser en la soledad. Van a ser en la soledad. Cuando nadie se encuentra ahí, generalmente nuestras luchas espirituales, hermanos, nosotros las vivimos en soledad. En soledad. Jacob tuvo que pelear su batalla personal, su batalla interior, la tuvo que librar solo. Y de noche. Y de noche. Cuando nadie le podía ayudar, cuando nadie le podía aconsejar, cuando nadie podía darle una manito, ahí en esa lucha él se encontraba, ¿sí? Las luchas a veces se libran solos, ¿sí? Y por lo tanto, hermano querido, lo que nosotros tenemos que pensar que esta lucha, ¿no?, ya la venía librando hace tiempo, ¿sí? Y por eso debemos entender que muchos de nuestros errores de las batallas anteriores nos siguen hasta el día de hoy, ¿sí? Muchas veces. Miren, fíjense, Jacob, ¿qué había pasado con él? Él siempre, ¿usted sabe lo que significa Jacob? Jacob, el engañador o el suplantador, ¿sí? Jacob era un estafador de nombre. Y él había suplantado. Permanentemente se trataba de hacer el vivo. Permanentemente él quería pasarse de listo. ¿Sí? Él pensaba, ¿cierto?, dentro de su ser interior, había sido creado por una madre que le fomentaba sus fechorías. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la mamá? Rebeca, ¿cierto?, le fomentaba todas estas cosas a Jacob. ¿Sí? Entonces, muchas de esas luchas, ¿cierto?, del hecho de que se hiciera el vivo, ¿cierto?, que engañara al papá, que le comprara el plato sea por un plato de lentejas, la primogenitura, todo eso era alentado por su madre. ¿Sí? El hacer ser vivo fue algo que él siempre quiso hacer, fomentado por su madre. Fíjense que en el verso capítulo 25, si volvemos un poco más atrás, si usted va al capítulo 25, verso 26, dice, después salió su hermano, trabada su mano el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, e Isaac de 60 años tenía ya cuando dio luz. Ya, ok. Entonces siempre quiso tomar un lugar, cierto, que en ese momento no le correspondía.
Después, cuando le vende la primogenitura, también quiso ahí aprovecharse, ¿cierto?, de el hambre que tenía su hermano, ¿sí? Aprovecharse de la gente. Él pensaba, ¿cierto?, ahí en el versículo 31, dice, véndeme el día de tu primogenitura, véndeme tu primogenitura. Él quería comprar la bendición. Él quería comprar. No solo se creía vivo, no solo, ¿cierto?, se aprovechaba de los demás, sino que además, él creía que la bendición de Dios tenía un precio. ¿Sí? Tenía un precio. Y se aprovechó también, inclusive, de sus padres. Abusó, ¿cierto?, de la confianza de su padre. Y se había aprovechado inclusive de Dios mismo. Si vemos ahí en el capítulo 31, en el verso 41, dice, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 con tu ganado, y has cambiado mi salario por 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y Dios de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto, no me enviarías ahora con las manos vacías. Fíjense, él sabía que Dios estaba con él. Sabía que Dios estaba con él. Y se aprovechó inclusive, ¿cierto?, de esa compañía de Dios para sacar beneficios personales. Hermanos, hay una ley espiritual. Dice que todo lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Sí? Dice que contaba la historia de una persona y que era un matrimonio, ¿no?, un matrimonio relativamente joven, y ellos decidieron, ¿cierto?, en la desesperación, asaltar un banco, ¿no? Asaltaron un banco, y bueno, asaltaron el banco, pero ella se quedó en el auto esperando, ¿cierto?, que su marido asaltara el banco. Y cuando asalta el banco, después vuelve y entran, y cuando van saliendo, ¿cierto?, viene uno de los guardias y su marido, ¡pum!, le dispara al guardia y lo mató. Ellos arrancan y bueno, nunca pudieron, la policía pudo encontrarlos. Murió el marido, ¿ya? Y ella, cuando estaba en su lecho de muerte, le confiesa a sus hijos lo que había hecho. Y una de las palabras, ¿cierto?, que dijo, ¿cierto?, no he podido vivir durante todos estos años por mi conciencia perturbada. Hermanos, cuántas cosas que hacemos en el pasado las arrastramos a través de los años, ¿sí?, y no las sanamos. Y terminamos luchando con Dios, echándole la culpa a Dios de lo que nos pasó. Pero todo lo que nos pasa, hermanos queridos, en la vida, en un 99% son producto de nuestras propias decisiones. Solo una cosa, ¿cierto?, 1% podríamos decir pasa porque tiene que pasar. La otra vez yo tenía que ir a un seminario y fui a dejar a la Javi, y resulta que la dejo ahí en el cumpleaños, no sé qué estaba ahí, haciendo un cumpleaños creo. Y cuando voy al seminario, ¿no?, yo iba bien en la hora, iba como unos 20 minutos adelantado para llegar al seminario. Y cuando salgo de la casa de la compañera de la Javi, se para el auto. Y veo si tenía gasolina, porque dije, la típica, la pana del tonto, ¿no?, que no le eché benzina, no, si tenía benzina. Lo vuelvo a echar a andar, nada. Vi si estaba la temperatura, estaba muy caliente, fui, abrí, nada, le hice cariño por si acaso, ¿no?, y lo cerré de nuevo y ¡pam!, arrancó. Qué raro, así que ya me fui. Y cuando voy ahí, plena supercarretera, la supercarretera, se vuelve a parar.
Cuento corto, hermano, se paró como no sé cuántas veces en el camino para llegar al seminario. Llegué tarde, como media hora. Y llego yo y el señor, el que estaba haciendo como que se molestó. Entonces me dijo, ¿por qué llegó tarde? Porque se me echó a perder el auto. Le dije, quedé botado. Y siempre me pasan esas cosas a mí. Y él me agarra esa, ¿sí? Porque era un tema, él estaba tratando un tema acerca de las emociones y la comunicación. Me toma lo que yo dijo, ¿y por qué te tiene que pasar a ti eso, no? Porque tú acabas de decir, siempre me pasan esas cosas a mí. Yo no sé si usted alguna vez lo ha dicho, ¿por qué a mí? La pregunta no es ¿por qué a mí? Y ahí me la hizo, ¿por qué no a ti? ¿Por qué a ti no se te debería echar a perder el auto? Fíjense, ¿por qué nosotros hacemos esta pregunta y esta pregunta está mal hecha? ¿Por qué a mí me pasan las cosas? ¿Y por qué no a ti? ¿Quién me creo yo tan distinto a los demás que no debería echarse a perder el auto? ¿Por qué a mí, cierto? ¿Por qué a mí, Señor, me pasan eso que se me enferma un hijo? ¿Por qué a mí, Señor, se me echa a perder la cocina? ¿Por qué a mí los hijos me salieron rebeldes? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Qué tienes tú de especial que no tengan las otras personas? Nada. Hermanos, muchas veces nosotros terminamos peleando con Dios diciendo frases como esa, ¿por qué a mí? Jacob tenía este problema, que no se hacía cargo de su pasado, ¿sí? Y lo que termina finalmente haciendo y sucediendo en la vida de Jacob, que él termina luchando con Dios mismo, ¿sí? Y dice ahí en el capítulo, ¿cierto?, 32, fíjense, en el verso 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sí? Fíjense, en el libro de Oseas, en el capítulo 12, verso 4 al 5, dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Eso nos sale acá en el texto de Génesis, fíjense. ¿De quién está hablando acá? De Jacob. En Betel le halló y allí habló con nosotros, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. ¿Sí? Fíjense, hermanos, no hay una explicación así directa, pero algunos dicen que este sería el ángel Miguel que estaba peleando con él. ¿Sí? Otros dicen que sería quizás otro ángel, que no sabemos su nombre. Pero la mayoría de los teólogos hablan de que el ángel que aquí peleó, el varón que él peleó, era el ángel de Jehová. Y que según la teología más ortodoxa, dice de que es una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesucristo se quería aparecer, ¿sí?, no con el nombre de Jesucristo, porque eso vino cuando nació como humano, sino en el Antiguo Testamento, él aparecía con el nombre de el ángel de Jehová. Esa aparición, ese varón que apareció ahí, como dice Oseas, es jehovavismo, es Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Fíjense que él luchó toda la noche, y en el verso 32, 25 nos muestra lo siguiente, dice, y cuando el varón vio que no podía con él, fíjense qué interesante es esto, cuán terco era Jacob, cuán terco, que hasta el ángel que luchó con él, dijo, ya con este compadre ya no puedo. Ya, está bueno ya. Está bueno, ¿sí? Quizás cuántas veces Dios dirá lo mismo con nosotros. ¿Cuán cabeza dura este Jorge?
¿hasta cuándo tendré que soportarlo?, dijo el Señor. ¿Se acuerdan cuando dijo eso? De los discípulos, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros?, dijo. A veces Dios también, ¿cierto? Dios es eterno en misericordia, pero Dios no quiere estar luchando toda la vida contigo, ¿sí? Dios quiere, ¿cierto?, que nosotros nos rindamos a Él, no que luchemos con Él. ¿Cuál es la diferencia entre luchar y rendirse? Seguir insistiendo en algo, ¿cierto? Ahí tercamente seguir, pero Señor, pero Señor. ¿No será mejor rendirnos ante Él que seguir luchando, ¿cierto? Bueno, fue tanta la terquedad de Jacob y la persistencia que él tenía, que era algo quizás positivo, que el ángel dijo: ya no puedo con él, y luchó, ¿cierto? Según Oseas, luchó con el ángel y prevaleció, lloró, rogó. O sea, no solo estaba peleando con el ángel, sino que le estaba llorando al ángel, le estaba rogando, lo tiraba, lo jalaba, lo tenía enfermo los nervios al ángel. Finalmente, ¿cierto? Fíjense lo que dice Romanos 8, que nos va un poco a ejemplificar lo que acá nos quiere decir. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces, hermanos, nosotros terminamos, ¿cierto?, luchando con Dios, pidiéndole a Dios algo, ¿cierto?, que Dios no quiere para nuestra vida. ¿Sí? Pero a veces también tenemos que, para lograr las cosas espirituales, tenemos que, ahora ya no estamos solos en la noche luchando con Dios, ahora es el Espíritu Santo que está con nosotros, y ya no estamos solos, y ya no pedimos como conviene, sino porque el Espíritu Santo toma nuestra oración, ¿cierto?, y la arregla. La Biblia, ¿cierto?, proclama enfáticamente que Dios tiene el poder para transformar a través de su Espíritu Santo. Jacob es el ejemplo de aquellos, ¿cierto?, que luchan en sus propias fuerzas para lograr. Y a veces Dios quiere transformar, pero no nos puede transformar porque estamos luchando con Él. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Y que vemos que aquí hay un proceso de transformación con Jacob. Lo primero que hizo, lo tocó. ¿Dónde lo tocó? Aquí, en la cadera, ¿cierto? Se dice que en la unión entre la cadera y el muslo, o sea, tiene el fémur aquí. Le dislocó el fémur. Yo no sé si usted alguna vez se ha dislocado un hueso, o sea, que era un hueso, hermano. ¿Ya? Yo una vez me fracturé la clavícula, ¿ya? Me caí un hoyo así. Andaba súper tranquilo, estaba leyendo un libro y me cayó un hoyo, sí, súper bien. Estaba bloqueando como loco, andaba corriendo detrás de una pelota. Y ahí entró un hoyo. Después, jugando a la pelota, fracturado este dedo. ¡Fua! Para atrás, sí. Después, trabajando, se me cae una escalera aquí en la y todos los dedos ahí esguinzados y uno fracturado. ¿Ya? El dolor, hermano, es terrible. Imagínense aquí era terrible el dolor que él tenía. A veces, hermanos, cuando uno está luchando con Dios tiene que tocarnos donde nos duele. A veces cuando uno lucha con Dios, a veces Dios tiene que tocarnos donde nos duele. Yo no sé por qué lo hace así, pero lo hace. ¿Sí? Y a veces no es el cuerpo donde nos duele, sino a veces nuestro orgullo. ¿Se acuerdan Pedro?
No, Señor, yo nunca te voy a negar. Jamás. Todos estos que están aquí, todos estos pelagatos que están aquí, te pueden traicionar, menos yo. Y dice, Pedro, hoy, antes que el gallo cante, ¿cierto? 2 veces, tú ya me vas a negar 3. ¿Y qué pasó? Pasó. Lo tocó en la parte que más le dolía a Pedro. ¿Cuál era? Su orgullo. ¿Sí? Muchas veces Dios tiene que tocarnos para que nosotros podamos tener un encuentro genuino con Dios. Tuvo que tocarnos para poder tener un encuentro genuino con Jacob. Dios quiere tener encuentros genuinos con nosotros. Quiere que estemos en la noche, quiere tener ese encuentro personal. Así como el Señor dijo, cuando quieras orar, ora, ¿cierto?, en lo privado. Y cuando ores en lo privado, Dios te recompensará en público. ¿Cuál fue el resultado entonces, hermanos? ¿Cierto? El ángel finalmente le dijo, déjame. Fíjese la persistencia de Jacob, que el ángel le tenga que decir, ya, aburrete, déjame. ¿Sí? Dios a veces dice, déjame. Y comienza a caminar solito. Déjame. ¿A quién le dijo esto también? A Moisés. Moisés en el capítulo 32:10 dice, Dios le dijo a Moisés, ahora déjame. Déjame. Camina solo. Ya te di la orden. Fue así, hermanos, que Jacob, ¿no?, reconoce que algo le faltaba. Déjame, le dice el ángel. Y Jacob le dijo, no te dejaré. No te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Él le faltaba algo, hermanos, algo que él quiso usurpar hace muchos años atrás. Él quería tener la bendición de Dios. Engañó a su hermano por la bendición, por la primogenitura. Pero eso no le sirvió, hermanos, porque él se dio cuenta de lo que él había hecho no era lo correcto. Hermanos, cuando nosotros queremos la bendición de Dios, tenemos que hacerlo a través de la forma correcta, en el momento correcto. Jacob no estaba contento, ¿cierto? No estaba peleando con Dios en sí, estaba peleando con él mismo. Porque la bendición que él tanto tiempo había buscado y soñado para su vida, no la tenía y solo la podía adquirir por medio de Dios. Pero tuvo que luchar con Dios para poder recibir esa bendición especial y persistió. La victoria, hermanos, siempre viene después de persistir en la bendición. Es por eso que Dios le tuvo que cambiar el nombre también. No solo le tuvo que tocar su cuerpo, ¿cierto?, lo que le dolía, sino también le cambió el nombre. Sí, le cambió el nombre. Ya no se llamará más Jacob, sino que ahora se llama Israel. ¿Y qué significa Israel? El que lucha por Dios, el que lucha con Dios. ¿Sí? A Jorge le iba a poner Jorge Israel. Le iba a poner, o Israel Jorge. Andaba buscando otro nombre, porque a mí antes no me decían Jorge, me decían Leonardo. Entonces, pero le iba a poner Jorge Israel. Y después cuando vi el significado de la palabra Israel, ya porque siempre veíamos qué significaban, ¿no? Y el que lucha con Dios, le dije, no me pongo nada mejor así. suena medio complicado, ¿no? El que lucha con Dios. Ya dejaba de ser el usurpador, el que engaña, para ser el que lucha con Dios. El que lucha. Porque lucha con los hombres y lucha con Dios y vence. Persiste. Pide al ángel entonces una vez más y el ángel definitivamente le bendice. Hermanos, Dios quiere bendecir nuestras vidas. Amén. La Biblia dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿cierto? En Juan 10:10 dice eso, clarito, ¿no? Él quiere tener un encuentro con nosotros permanente.
Esto implica, hermanos, renunciar a nuestras, a veces a nuestras fuerzas, a nuestros logros, inclusive nuestra intrepidez. Renunciar a nuestros méritos, comenzar a confesar nuestros pecados del pasado que arrastramos. Implica abrirnos a la gracia de Dios, dejar de luchar porque Dios se acerque a mí, sino, hermanos, deja de luchar, ¿cierto? Porque Dios se acerque a ti, porque Dios ya se acercó a ti. Él es el Emmanuel. Dios vive en ti. Dios vive en ti. Implica aceptar a Jesús como su Salvador y también como su Señor de su vida. ¿Sí? Hermanos, queremos ser transformados por el Espíritu Santo, queremos ser transformados por Dios, queremos dejar de luchar con Dios. Hermanos, ríndete a Dios. Ríndete. No espere que Dios te tenga que tocar para que te rindas y pedir la bendición. Ríndete a Dios. Deja de luchar con Dios. Déjale que Él haga su voluntad, porque su voluntad es perfecta en ti. Que el Señor nos ayude, amén. Oremos al Señor. Señor, gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque, Señor, muchas veces hemos luchado contigo, Señor. Luchamos porque queremos hacer lo que hay en nuestro corazón. Queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, Señor. Pero en esta mañana, Señor, queremos rendirnos ante ti. Rendirnos, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nosotros. Porque tu voluntad es perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada día, Señor, nuestra mente, nuestro corazón esté rendido a ti, no luchando contigo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.